Listo. Ok. Como les iba diciendo, las clases se definen con la palabra class y el nombre de la clase. Llevan los corchetes estos y el punto y coma. Las clases tienen los atributos privados y públicos. Public. Bueno, ¿cómo se escribe? En los privados van más que todo son las variables. Por ejemplo, si tenemos la clase persona, yo qué sé, entonces tenemos aquí persona. Entonces, en privados tendríamos lo que sería el nombre, que sería tipo string. Tendríamos el apellido y todo eso. Todo lo que define a una persona en sí. Y en la parte pública tendríamos lo que serían los atributos en sí, o sea, lo que la persona puede hacer, como por ejemplo caminar, eh, caminar, correr, saltar, etcétera. Todas estas son funciones que un objeto de esta clase puede realizar. Entonces, por ejemplo, si tenemos el objeto Juan, que es del tipo persona, Juan va a tener un nombre que está aquí declarado y un apellido también. Entonces, por ejemplo, bueno, va a ser Juan. Juan A, yo qué sé. Entonces, Juan puede caminar, Juan puede correr. Y así sucesivamente con todos los tipos. Por ejemplo, si tenemos la clase carro, pues los carros tienen, yo qué sé. Bueno, no sé de carros, pero bueno, ¿entienden la idea? Ok. Vamos a la parte de código. Eh, bueno, antes, ¿quedaron bien entendidos con los vectores o no? Porque en el proyecto tienen que usarlos. Al chile no. Como que en el proyecto hay que usar Yo sí. vectores. ¿Cómo? Ujú. Mae, yo sé usar más clases que vectores, la verdad. Bueno, es que los vectores son fáciles, nada más son por posiciones, o sea, es como una variable que tiene una posición. Por ejemplo, si este es el vector v va a tener la variable, por ejemplo, v sub 0, v sub 1, v sub 2, v sub 3 y así sucesivamente. Para acceder a cada dato necesita pues, la referencia de ese. Entonces, por ejemplo, v sub i le va a devolver el, cuando i sea igual que 0, entonces le va a devolver el primer dato. Y si i vale 2, entonces le va a devolver este dato. ¿Sí? Es como las matrices, es lo mismo, pero con más vectores, que serían así. Entonces esta sería la 0, 0, la 1, la 2 y la 3, la 1 y la 2 y la 3. Y entonces esta sería la 1, 1, la 1, 2, 1, 3, la 3, 3, la 2, 1, así. Sí, yo sí, esto sí lo he entendido. Nada más que con las posiciones, ahora sí, las matrices, así, bien, en código. Cuando Ujú. podemos, por ejemplo, los ciclos for, cómo los identifico, digamos, las posiciones. Ok, las posiciones. Usted sabe que para recorrerlas se usa el for anidado, que con i, con k, por ejemplo. Ah, sí, sí. Entonces, si tenemos la matriz que tiene i y k, esta sería la posición. Entonces, por ejemplo, si k vale 0 e i vale 10, entonces esta sería la posición 10, 0. En una matriz que tengamos acá, eh, sería 0, bueno, ahí hasta 10. Y lo mismo acá, hasta 10. Entonces sería la posición que en X tiene 0, tiene 10, quiere decir acá, y en Y tiene un 0, que sería esta posición de acá. Las X, para verlo así, las X son las columnas. Y las columnas van hacia la derecha. Y las Y son las filas.
que las filas van hacia abajo. Esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra. Ujú. Esta sería una columna, esta es otra columna, así sucesivamente. Entonces, si usted necesita acceder al espacio de memoria, yo qué sé, 5,0, buscaría la fila 5, digamos que es esta, y la columna 0, que sería esta, sería este espacio de memoria. Si ocupa acceder al espacio de memoria 3,7, busca la fila 7, la fila 3, y busca la columna 7, que digamos que está por acá. Entonces sería este espacio de acá. Y ya en código no se vería así como un par ordenado, sino que se vería cada número por separado, entre paréntesis cuadrados. Y el nombre de la matriz. Okay. Como les iba diciendo, las clases se definen con la palabra class, entonces pues, en este caso pongamos persona. Y paréntesis cuadrados y paréntesis, bueno, corchetes y punto y coma. Entonces definimos los atributos privados y los atributos públicos. Eso, hágale suma el dev, no sé, una pija. Sorry. Listo, ahí ven. Yo siento el zoom en la compu y seré yo y que no veo. Es que tenía que ver todo el código completo del proyecto para buscar los errores, entonces lo había hecho. Bueno, no importa, ok. Bueno, tenemos los atributos privados, ok. Entonces, vemos aquí la string. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos el string, nombre, apellido, apellido 1 y apellido 2. Por el momento pongamos esos. Bueno, edad, teléfono. Estos datos de edad y teléfono se ponen de tipo string porque son datos que no se van a utilizar en sí, o sea, para hacer operaciones. Bueno, entonces hagamos los métodos. Por ejemplo, podemos hacer, están los, bueno, sets y gets, pero bueno, por el momento no. Ok, hagamos, por ejemplo, el método que imprima los datos. Constructor. Sí, están los constructores. Bueno, vamos con el constructor. El constructor lleva el mismo nombre que la clase y está el constructor por defecto, que es este. Y luego están los otros tipos de constructores, que por ejemplo sería el que solo, el que solo acepte el nombre, entonces solo recibiría un string, o el constructor que solo acepte la edad, o algo así. Bueno, todos son tipo string, o Al final terminarían siendo lo mismo, ¿no? Si se así separados. es que, por ejemplo, puede estar el constructor este que acepte simplemente el nombre, solo nombre. Y puede estar este que acepte todos los datos en sí. Entonces, aceptaría el nombre, el apellido, 1, el 2, la edad y el teléfono. Y 3. Listo. Este sería el que acepta todos los datos por defecto. Pero este pondría, bueno, si usted lo llama y nada más le pone el nombre y el apellido, entonces este sería el que se usara. Si usted nada más pone el nombre, entonces se usaría este. Si usted pone todos los datos, usaría este. Entonces, para declarar objetos de la clase, se hacen en el main, se pone el nombre de la clase y se pone el nombre del objeto, por ejemplo, y ya. Bueno, y vamos con los atributos. Estos son constructores. Luego tenemos los sets y gets. Ok, seguimos.
iba con los sets y gets. Sets y gets. Los sets y gets funcionan para poder modificar, bueno, para que el objeto pueda modificar algún atributo. Por ejemplo, si quiere modificar su nombre, entonces hacemos el set de nombre. Entonces sería void set nombre, y se pone que recibe una variable tipo string. Y listo. Bueno, estas nada más son predeclaraciones de las funciones. Por ejemplo, set teléfono, y recibiría otro string. Ok. Para hacer ya las declaraciones en sí, pues las hacemos con el tipo que se utilizó aquí, que sería, bueno, en este caso es void. Luego, el nombre de la clase, 2 puntos, y aquí nos salen todos los datos que tiene la clase. Aquí están los constructores y aquí están las funciones. Por ejemplo, la función set nombre, que recibiría un nombre, bueno, nombre, y a nombre se asigna el nuevo nombre que se está usando. Y por ejemplo, no lo respondamos, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, este sería el set de nombre, y tendremos luego el set de teléfono. De la misma forma recibe un string, por ejemplo, no, y a teléfono que le asigna no. Entonces, de esta forma, el objeto Juan puede acceder a las funciones que tiene. Por ejemplo, en este caso, set nombre, y pues aquí recibiría, yo qué sé, ahora se quiere llamar José. Bueno, ok. Estos son los sets. Ahora van con los gets, que los gets lo que hacen es retornar información. Gets. Entonces, como son que retornan información, no puede ser de tipo void. Por lo tanto, bueno, en este caso que son todos de tipo string, entonces se va a usar ese, que sería string nombre. Y lo que retornaría esto sería la declaración, que sería string persona, 2 puntos, get nombre, para tener más orden, get nombre, y lo único que hace es retornar el nombre. Return. Entonces, de esta forma, Juan puede acceder a su nombre, que sería este. A ver, ¿qué es eso? Isma, una pregunta. ¿No había que Apa. poner, digamos, en el constructor el nombre de las variables, el nombre de variables, algo así? En las predeclaraciones simplemente va el tipo de dato que recibe. Ah, ok. Ya aquí, ¿dónde es que estaba? En este constructor, este de acá, sí recibe el nombre de la, o sea, ya se declara la variable en sí, en este caso que sería nom. Ok, bueno. Aquí tenemos un ejemplo de una clase persona que tiene, bueno, esta es simplemente la predeclaración de la clase. Aquí tenemos los datos que tenemos de tipo entero, la edad, nombre, apellido 1, apellido 2, estado civil, número de teléfono, género y ubicación. Tenemos el constructor por defecto y el constructor que recibe todos los parámetros. Y tenemos los sets, que aquí este es para modificar el nombre, el apellido 1, el apellido 2, el estado civil, número de teléfono, el género, la ubicación y la edad. Y tenemos una función que se llama datos, que lo único que hace es desplegar todos los datos que tiene esa persona. A ver, ya les muestro el código en sí. Y este es el código en sí. Tenemos el constructor persona que le asigna a todos los datos valores nulos. Bueno, vamos a hacerlo acá. Y
Eso quiere decir que el nombre va a ser igual a null. El apellido 1 va a ser igual a null. El apellido 2 también. Y edad. El signo también null. Y a teléfono también. Teléfono de asignar null. Este sería el constructor por defecto, que todos los datos estarían pues, en nulos. Luego, aquí tenemos el constructor, este ya sí, el que recibe todos los datos en sí, declara una variable que se llama n para guardar el nombre. Entonces, al nombre le asigna n. Luego tenemos otra variable que se llama a1, que es para guardar el apellido 1. Luego otra variable que se llama a2 para guardar el apellido 2. El estado civil para guardarlo aquí, a la variable estado civil. Luego el número de teléfono y el género, la ubicación y la edad. Luego aquí tenemos los sets, que lo único que hace es declaramos la función de tipo void de la clase persona, la función set apellido 1, que recibe, genera una variable que se llama A1, la cual recibe un dato, y ese dato se lo asigna a apellido 1. Lo mismo para el apellido 2, recibe un dato, y ese dato se lo asigna a apellido 2. Para estado civil funciona de la misma manera, y así sucesivamente con todos. Los sets siempre reciben un dato, y ese dato es asignado al valor correspondiente. Y luego aquí tenemos la función de persona, que imprime los datos, que lo único que hace es imprimir el nombre, el apellido, el 1, el 2, la edad, el estado civil, género, número de teléfono y ubicación. Y pues esto nada más es mera estética. Y luego estaría el main, que es este. Aquí declaramos aquí declaramos el objeto de la clase persona. Declaramos una variable de tipo string, que le asignamos un nombre. Y aquí cambiamos el nombre de este objeto. Como ven, se está usando el constructor por defecto. Entonces no va a tener ningún dato estos otros dos. Bueno, los otros datos. Ok. Bueno, el orden en sí de las clases va en sí la palabra class, que es la definición. Esto es código. Luego, el nombre de la clase. Nombre de la clase. Y luego tendríamos los atributos privados y los públicos. Entonces, los atributos privados siempre van a ser como los datos en sí, o sea, lo que es el nombre, o sea, datos que no son accesibles para todo el público. O sea, por ejemplo, usted a una persona no le pregunta el número de cédula, pero sí el nombre. Entonces, esos serían datos privados. Dependiendo de la persona, ni el nombre le va a dar. Entonces, porque son datos privados en sí. Y pues los datos públicos son las acciones que puede hacer ese objeto. A ver, por ejemplo, si ya nos vamos más a la parte del juego, por eso más rápido. Entonces tendríamos la clase, que sería, por ejemplo, juego. Bueno, juego es muy genérico. Tenemos la clase bolas, por ejemplo. Entonces, las bolas van a tener los atributos privados, que va a ser, por ejemplo, su posición de X y su posición de Y. Y va a tener los atributos públicos, que va a ser, por ejemplo, mover. Y, por ejemplo, tiene el método mover. Tendría el método borrar.
por ejemplo, uno que compruebe si la bola entró a la cancha o no, porque tenemos aquí la cancha, este es el porterito, y entonces tiene que comprobar si esa bola entró a la cancha o chocó con el porterito. Entonces, por ejemplo, y sí, y sabe. También hay que comprobar que esta bolita no se salga de aquí. Por ejemplo, si esta es nuestra ventana, tenemos que comprobar que esta bola no salga ni para allá ni para acá. Cuando llegue aquí al borde, tiene que rebotar en un ángulo de 30 grados, a lo que si mal no recuerdo. Entonces tienen que comprobar si la bola está afuera. De lo contrario, ese sería otro método de la bola. A ver qué otro método tiene. Bueno, por el momento serían esos. No recuerdo ahorita más. Y pues lo mismo se puede aplicar para la clase jugador, por ejemplo, el jugador que sería, esta es la cancha y este es el jugador en sí, entonces el jugador tiene que moverse de arriba hacia abajo, no puede salirse de este lado de acá, de estos dos lados, y entonces tiene que comprobar si la bola chocó con el jugador o la bola pasó de largo del jugador y entró a la cancha. Entonces, un método del jugador sería eso, que si la bola chocó con el jugador o si la bola entró. Bueno, esos casi que son de la bola en sí. Pero bueno, entonces casi que el jugador solamente tiene dos métodos, que serían el de subir y bajar. Serían los únicos dos métodos que tiene, porque el resto son de la bola en sí. ¿Ven? Pregunta, ¿no sería eso así como usted lo ve, no sería recomendable hacerlo en puntos H? Sí, Porque, obviamente. ¿verdad que sí? Sí iría muchísimas clases y mucho espacio en un solo, ¿verdad que sí? Sí, bueno, de paso les enseño cómo se usan los puntos H. Ok, por ejemplo, tenemos este documento aquí. Bueno, esto es Visual Studio, entonces es más bonito. Y agregamos un encabezado. Ok, en los puntos H simplemente va a estar lo que son las declaraciones, bueno, las predeclaraciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la clase persona, lo único que estaría en esto sería esto. X y control V. Eso es lo único que lleva los archivos .h, los puntos H. Se puede poner estos de acá para que no den errores. Y listo. Luego tenemos los CPP de los puntos H. Que esos los que tienen en sí es ya el código de, pues, o sea, la programación del punto H. Entonces, por ejemplo, este se llama header, nada más. Entonces, incluimos el header.h y aquí iría toda la programación de ese código que vendría siendo todo esto. Y listo. Y en el main simplemente quedaría esto, lo que es el main. Obviamente aquí también se incluye el header. El header. Y así quedaría. Los puntos H nada más llevan lo que son predeclaraciones del código en sí. No llevan el código. El código se hace en los CPPs. Y así lo vemos en el entorno este de acá. El de... Bueno, esta cosa. Se me olvidó Y qué en se el llama. punto H siempre tiene que ir el pragma once. Eso es siempre. No, eso nada más se pone ahí. Eso no es necesario. Eso usted lo En- puede Nada aplicar. más puedo guardarlo punto H y ya sería, ¿verdad? Así nada más. Sí, por ejemplo, si usted le pone... Más que usted lo está haciendo en Visual, man. Nosotros tenemos que hacerlo en Sinjai. sí, Imagínense esa hora en Sinjai.
Es que no sé cómo se usa Sinjay. Pero aquí es lo mismo acá. Por ejemplo, voy a cerrar estos. Ok, por ejemplo, hacemos un archivo y listo. Este lo guardamos como, guardar como. Buscamos una carpeta. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una carpeta, hacerla de juego. Y aquí le ponemos, por ejemplo, class false, por ejemplo, punto H. Entonces ese sería el punto H de la clase de las bolas. Luego tendríamos, hacemos otro otro documento y lo guardamos y le pondríamos que ese es un CPP, por ejemplo. En la misma carpeta guardamos que este es el class bajo, en voz, bajo, main, por ejemplo. Y ponemos que es punto CPP. Entonces, este sería el CPP de este punto H. Es lo mismo. Nada más que en Visual Studio es un entorno más bonito. Eso sí, es que Sinjay sí está bien Al chile no parado. entendí la mierda, pero bueno. Es que, bueno, yo nunca he usado Sinjay, así que... De Steve, es que un punto H lo único que lleva es como la clase, todo lo que sucede desde el private hasta que termina la clase, desde que la declara. Y ya en No, el main usted hace lo que es todo lo que es código, ya como definir todo eso, los setters y getters, todo eso. la clase, los puntos H los que llevan en sí son las predeclaraciones. Y ya en los main sí van las declaraciones de esa clase. Como ve, aquí está persona, que esa sería la declaración del constructor por defecto, el constructor que solo recibe el nombre, el constructor que recibe todos los parámetros, y los gets que retornan el nombre y los sets que editan los datos. Y todos hacen referencia a la clase persona. Entonces, es así. Yo les recomendaría que hicieran dos clases, la clase para los jugadores y la clase para las bolas. Aquí está. Estos son los 3 archivos que Isma ocupan. tutorial para saber usar el GitHub, Isma tutorial también. Ese yo no lo uso, así que no sé. Pero nada más. Yo termino el proyecto y lo subo a GitHub ahí, que queda ahí. ¡Wow! Proyecto. Bueno, vean, les paso este enlace. Cuando cargue WhatsApp. Aquí está. Le dan en code. Download zip. El tutorial está en YouTube. Nada más tienen que verlo. Y aquí está la carpeta que tiene los archivos que necesitan. Los sacan. Tienen otro lado. Por ejemplo, que tiene aquí, nada. Aquí los puedo zampar. Entonces, ahora sí. Nos vamos a acá a abrir la ubicación del archivo. Y en esta carpetita acá que se llama TMGCC64, nos vamos a la parte de include y buscamos nuestros archivos, que es este y este, los copiamos y los pegamos aquí. Y empezamos los archivos. Listo. También nos vamos a la carpeta esta de lib y en esta pasamos este documento que dice lib gbi no sé qué. Bueno, no tenía que pasarlo. Mejor lo copio, porque luego también hay que pasarlo a otro lado. Bueno, le voy a permitir porque mucha prisa. Y luego nos vamos a aquí en esta, lado de por 86, 64, bueno, ese desmadre. Se van a la carpeta de include y también pasan las dos librerías, que son estas dos. Las copian y las pegan. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Y luego se van a la librería esta, la que dice lib, y pegan este otro archivo también.
en esta y en la que hice el IPS 32 también lo hace. Y listo. Y ya, así queda la librería instalada. Ah, bueno, luego tienen que irse a acá, al embarcadero este. Y aquí debe venir un archivito que dice readme o algo así. Sí, este. Si no lo ponen con un tipo de archivo raro. Y aquí les viene, ¿dónde es que está? Este código lo ocupan, lo copian y lo van y lo pegan acá. Manera. En herramientas, opciones del compilador, seleccionan aquí esta, la de 32 bit release, y aquí lo pegan. Y le dan a aceptar. Y listo. Así tienen la librería ya instalada en esta cosa. Y ya luego aquí la pueden incluir. String. ¿Dónde están? Include graphics from Flash. Y ya. Si le dan control clic, pueden acceder a toda la librería. Y aquí pueden ver toda la información. Eso es otra cosa que les voy a enseñar hoy, a leer código, porque es muy, muy hábil, muy valioso en nuestro estudio. Les iba a pasar esto. Ese no era. Me estorba esta cosa. ¿Cómo quito eso? Ya. Ma, ¿qué es esta foto de Fabián? Está bonito mi WhatsApp, ¿verdad? Y por aquí tenía esta, la documentación de la librería. Ahí la tiene. Aquí está toda la documentación. Ahí está toda la documentación y la hora. Vea, Steve, Sí. ma, tocó leerse eso hoy, Dylan. Vea que está en inglés, practica, ve. Aquí están todos las funciones que tiene. Por ejemplo, una que van a ocupar es la de esta, getMatchY. Ya está en el grupo. Por ejemplo, esta, la getMatchY, que retorna el valor máximo de Y. Aquí vienen ejemplos y todo eso, entonces nada más es de leerlo. Esto de aquí es para esto, para poder iniciar el gráfico. Y pues ahí viene un código que dice que maximum G coordinated mode and libraries, y pues le devuelve eso. Nada más devuelve de cuánto es el máximo de Y. Y Ah, listo. ma, pero esa hora está en C. Esa hora tiene unos símbolos medio raros, madre. Sí, No, esto es C. Por sí, esto. ahí, no. No, pero es lo mismo, porque ustedes nada más ocupan saber un poco. O sea, nada más es leer el código. Por ejemplo, si nos vamos a una que ahora estaba buscando yo, ¿cuál era? Ellipse, ahí está, la fila elipse. Esa lo que hace es dibujar un círculo relleno. Aquí viene la predeclaración de la función. Dice que es de tipo void, recibe la coordenada en X, la coordenada en Y, el radio en X y el radio en Y. Y listo. Eso es lo único que recibe. Entonces, aquí se estaría el ejemplo de cómo se hace. Se llama la función ellipse y le da los datos. Esta funcionaría para hacer las bolitas. Ya tienen ahí otro. También está la de set color, que esta lo que hace es cambiar el color. Nada más se pone el color en así, la palabra Ah, ¿verdad? Que hay red. que cambiar algo de color, ¿verdad? Cuando sucedía algo, es que no me acuerdo ahorita mismo qué era. Si era que había un gol o algo así, se tenía que cambiar el color, era. No sé, no recuerdo bien, pero yo lo usé para hacer el movimiento de la flechita. O sea, la idea que usé es la de
por ejemplo, está esta flechita, entonces la pasamos a blanco, en otras palabras, la borramos y la dibujamos acá. O sea, es como la animación en sí, que se va borrando una y se va haciendo otra. Ah, ok, 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 ok. ¿Ve? Y listo. Y así queda el movimiento de la flecha. Bueno, eso. Ya tienen ahí la documentación de la clase. La leen. También tienen esto. Algo que sí noté es que no se puede hacer que los dos jueguen a la misma vez. A ver. Que los dos porteros bajen al mismo tiempo. Sí, o sea, por ejemplo, si el jugador 1 presiona la tecla y el jugador 2 también, no funciona. Ah, ok, ok, ok. Así que ese es trabajo para ustedes. Ven, ahí están las bolitas, tengo que todavía animarlas. Y aquí está el otro jugador. Ya cada uno recorre su límite. Obviamente no, el proyecto que estoy haciendo no es igual al de ustedes porque, ajá, no les puedo dar el proyecto en sí, pero sí una idea de ello y con qué usted sale. Listo. Bueno, ¿en qué estábamos? Dijo que nos iba a enseñar a leer código Ah, en sí. eso. A ver si tengo algún código acá. Ah, bueno, tengo el código de mi proyecto. A ver el proyecto de ustedes. Yo quiero que pase el proyecto para verlo, para hacer gráficos. No, el de gráficos no lo tengo. El que tengo es la segunda parte. Y aquí está el main de alguno de los dos. Este es el main en sí. Se sabe por qué es el main y solo llama una función. ¿Cómo que ese es el main? Ese es el main. Aquí Qué están las increíble. predeclaraciones. Tenía un menú que era cargar imagen, negativo, calentar, oscurecer, enfatizar, salvar histograma, mostrar imagen y menú. Menú debería irte primero, pero bueno. Y luego aquí está el código en sí. Tenemos la función clean, que es la típica de systemcls. Y esto, pues, nada más son declaraciones de objetos que guardan datos que son imágenes. Tenemos este contador y tenemos la función cargar imagen, que lo único que hace es imprimir estos tres datos, verifica cuál es el dato que el usuario ingresa y dependiendo de esto, en este objeto que no tiene ningún dato guardado, le asigna uno de estos. Luego tenemos esta parte, la función de negativo, que lo que hace es declarar dos variables con con el alto y el ancho, recorre toda la matriz y lo único que va haciendo es a 255 le va quitando el color que tiene para pasarlo a negativo. Por ejemplo, si el color fuese 255, entonces le quitaría 255 y quedaría en cero, que ese sería el negativo del blanco. Eso es tratamiento de imágenes, ¿verdad? Ujú, Este mae Gabriel nos había explicado que esa área iba con matriz, desde que cuando el número era negativo, era lo contrario, pasaba a ser colores negativos y ahora se nos va a explicar el ujú. mae. Luego está la función calentar, que hace lo mismo. Declara dos variables para encontrar el alto y el ancho de la imagen. Recorre la imagen completa y esto es un sí condicional. Bueno, esto es un if escrito de otra manera. Lo único que hace es que comprueba si el dato que tiene la imagen y el rojo eh, y la multiplicación de eso por 1.3 es mayor a 255. Si eso pasa, le asigna 255, de lo contrario, le asigna la multiplicación de 1.3 por 1.3 y ya. Y vuelve a llamar el menú. El menú está por acá abajo. Aquí está el menú. Que el menú lo único que hace es imprimir estas opciones, eh, ve cuál es la opción que el usuario ingresa y dependiendo de eso, si la opción es igual a 9 pues se sale. Y, y si la opción es diferente a 1, no podía
no podía escoger otra opción que no fuese la 1 cuando ingresase la primera vez. Entonces aquí está, que lo único que comprueba es que la opción no puede ser diferente de 1 y que una vez sea igual que falso, ya que entró por primera vez a la opción 1 y ya cargó la imagen. Entonces a una vez se le asigna el valor de verdadero, que una vez está declarado aquí arriba para que no haya errores, y listo. Ya el usuario puede seguir ingresando a todos los otros datos sin que este if le estorbe. Y aquí está el switch que ve todas las opciones, el caso 1, el caso 2, el caso 3 y así sucesivamente, y cada uno con su función. Y, por ejemplo, la de mostrar imagen es esta. Esta lo único que hace es generar una ventana, mientras que esa ventana no esté cerrada y número sea igual que 1, entonces esto despliega la imagen editada y despliega la imagen editada. Leer código es así, nada más es ir viendo qué es lo que hace cada cosa. Por ejemplo, aquí en la librería. No, es que ya en la librería es más texto. También siempre pónganle en atenciones. Bueno, es que en esta cosa no da los errores en sí. Pero, por ejemplo, un error que nosotros teníamos era este system CLS, que no funcionaba por el simple hecho de que aquí en la línea 5742, ¿dónde estás? Esta línea, habían hecho una función con el mismo nombre. Entonces se sobrelapaba con la librería y con la función system de la librería Eso STL. ya es de la librería, ese system. Ujú. Entonces Ah, nada más ok. se modificó. O sea, tuvimos que modificar la librería para que funcionase el código, todo. Oh, qué increíble. Pero eso es fácil, usted nada más le da aquí en editar, buscar y reemplazar, búsqueda en archivos, y aquí ya buscaba la palabra. Reemplazar en archivos y buscaba, yo qué sé, system, y lo reemplazaba por cualquier otra cosa y ya. Y le da aquí a reemplazar todo. No era gran cosa. A ver. Y la misma lógica pueden aplicar para los códigos que busquen en internet, porque, por ejemplo, aquí, si ustedes buscan de esto, le van a salir documentation, van a salir ejemplos que yo los estaba usando, pero ya no sé dónde estaban. Voy a ver si los encuentro. Ah, bueno, esta es aquí hay más. Si lo quieren en español, ahí está. Bueno, ve, aquí hay un ejemplo sencillo de un pequeño programa que nos permite crear como un salvapantallas. Usa la función random, que devuelve un valor entero aleatorio que va desde 0 hasta el valor que se especifica, y la función cabit, que detecta si hay una entrada de teclado. Entonces declara las librerías conio.h, stdlib.h y 2.h. Aquí viene diciendo por qué se están usando. Y incluye la librería de gráficos. Aquí está el main. Esto genera la ventana, la ventanita negra esa. Y mientras tanto, mientras que no se apriete una tecla, va a ir cambiando el color de manera random, hasta 15, supongo, de 0 a 15, y va generando líneas de manera random. Bueno, ahí establece coordenadas aleatorias, y aquí va a hacer color, dibuja un triángulo, un rectángulo, cambia color, hace una elipse, al contador le asigna contador +1, por cada vuelta que incrementa el contador es 1, y dice que si el contador es módulo de 100 igual a 0, entonces limpia el dispositivo y hace un delay de 100, que ese es un retardo de 100 milisegundos para dibujar las figuras. Y ya cuando se aprieta la línea,
la tecla, entonces cierra el gráfico. ¿Entendieron? Esa librería también hay que usar, la verdad, y KBHIT. Kbit, esta es una función de graphics.h. Vamos a ver la función, hay que usarla. Yo vi en el documento de mi tata Gabriel. Sí, hay que usarla. Bueno, yo todavía no lo he usado, pero hay que usarla. Yo, a ver, ¿dónde es que está? Aquí está. Aquí está. Yo hice una función que comprueba si te está apretando una tecla. Y ya. Sí, este está más cortito. Analícenlo y me dicen qué es lo que hace eso. A ver. Eso nada más inicializa el gráfico. Eso tienen que ponerlo para que vea que son dos variables que se usan acá, la GD y la GM. Y esto es la dirección donde está el BGI, que es para inicializar el gráfico. Luego declara un arreglo de tipo char, que le llama, y le presenta cinco espacios. Luego usa esta función, que nada más es para poner el texto en el centro, y esta para cambiar el tipo de texto. Esta da el color del texto, y mientras que dice inicializa i igual a 30, mientras que dice mayor o igual a 0, y va disminuyendo, y va imprimiendo lo que tenga la primera posición de char, bueno, lo que tenga char con i. Esto es de C, de ese, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, ese simbolito y esa D lo que hacen es decir que ahí se pone el valor que tiene esta variable. Luego aquí imprime el texto con la coordenada máxima de X dividido entre 2 y la coordenada máxima de Y dividido entre 2. Y aquí está el texto que va a imprimir. Luego con un delay de 10.000, que creo que estos son como 10 segundos o algo así. Y cuando Y llega a 0, termina el for, limpia la pantalla, vuelve a limpiar la pantalla, cambia el tipo de letra, imprime este y hace un delay de 5.000. Y cierra el gráfico y termina el programa. Debo inicializar, a ver qué hacen, porque no me deja con la duda. Comió ese porcentaje de C, digo yo, ¿para qué servía eso? Y yo, moment. Este es de... Sí, este es de C. El porcentaje sí sé para qué sirve. Y lo utilicé para cambiar, hice una función para cambiar números de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. El porcentaje ayuda bastante. Es que depende en el entorno de programación que se esté usando. Por ejemplo, en C++, el porcentaje puede ser módulo o puede ser, bueno, sí es módulo. Sí, es módulo. Pero aquí en este caso se está usando para decir que en este espacio de tipo entero se va a poner esta variable. Pero igual no me atrase. ¿Qué hace ese programa? Cuéntenos, a ver. Ya le dije. No, pero inicialícelo. Estoy en una página web, no tiene compilador acá. Y además esos lenguajes C, no es C++. Sí, ahorita no tengo un compilador de C. Pero esto es lo que hace. Centra el texto, le cambia el estilo, cambia el color, y mientras que I sea mayor que 0, igual, va a imprimir el texto que está en este chat. Y ya cuando dice igual que 0, termina, limpia la pantalla, vuelve a cambiar el tipo de texto, imprime este texto de acá, hace un delay de 5.000 y cierra el gráfico. Y listo. Hagan ese.